Bueno, tengo los pelos como escarpias. ¿Desde cuándo tenemos esta ¿No te sintonía? acuerdas? No, esa la hizo la propia Luda Merino, a quien saludo. Hola, bienvenida, Luda Merino, con Impresionante. 5 minutos de retraso. Hola. Perdón por ese retraso. No, lo de la hora era solo para saber cuándo entrar. O sea que no tardaréis mucho porque yo me he Justo, conectado no, pues cuando. ya estamos contigo. Además, Luda, jolín, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la primera vez que te entrevistamos, que solamente eras una entrevistada, bueno, pues habías hecho algún hilo de Twitter sobre la adopción por un lado, pero hablamos en ese momento sobre tus restauraciones de fotografías y bueno, todo lo que significaban. Y hoy día es que es como eres una super mega, perdón, ¿no? Pero una super mega Sí, estrella al nivel dilo, que dilo. nos procede. Influmierder, no, soy Y influmierder. Yo me considero Influmierder, influmierder. eres una superestrella mediática. Y, joder, otra vez se me va la cámara, de verdad, que es que no entiendo qué le pasa. Bueno, me puedo poner aquí, lo que pasa es que esta Pero cámara sobre todo, no me ¿quién ha... es la persona? Porque ese no No eres sé, tú. porque es alguna colaboradora de Joseda, de Círculo Vale. TV, y, bueno, entro así, pero bueno, me puedo quedar así y ya nos quedamos tranquilos. Bueno, Luda Luda, Merino, hola, tercera bienvenida a tu edición, sección. tercera edición de tu libro ya. Sí, tercera edición. Me lo Brutal. anunciaron la semana pasada. Hoy Luda está aquí por un motivo muy concreto, no es exactamente ese, pero bueno, te puedes explayar sobre tu libro todo lo que quieras, por supuesto, faltaría más, no lo entenderíais. Pero bueno, estamos por un motivo muy concreto que te dejo a ti que te explayes, por favor. Oye, Sí, bueno, yo tengo una sí, duda antes de que empieces, Luda. mira, me das. Eh, Cada vez que preguntes ahora, algo, sueltas un chiste muy malo. Sí, cuidado. no, es una duda que quería que me resolvieras. Ahora que las piernas de Javi se van a convertir en fenómeno en internet, ¿ha decidido dejarnos de lado y ya no va a aparecer o qué? Sí, sí que va a aparecer, está aquí. Toma las piernas de Bien, Javi. ahí se ven los muslos. Los muslos Qué Están las muslo. piernas y ahí está el resto del Javi. Es verdad, por el plano que tenía hoy no se veían las piernas. Pero sí, Claro, claro. que siempre está, que siempre está. Sí. No, bueno, sí, decid lo que queráis. No, Sí. no decimos nada, que hoy se cumple, no, mañana se cumplen Mañana, día 27, los, 80 años. 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz y tú vienes aquí a hablarnos no de tu libro, sino de ese tema. Bueno, eso quizá algún día y por ese tema. Em, a ver, era simplemente que, bueno, mañana va a ser el aniversario, ¿no? De hecho, bueno, incluso en el curro, Canal Red, que yo trabajo en Canal Red, les he dicho que si necesitan cualquier ayuda con ese tema bueno, que trabajo con ellos, aunque yo trabajo solamente mis horitas y más tal, que les echo un cable, ¿no? Porque bueno, pues me imagino que será el típico día que estará un poco en boca de todo el mundo, luego la gente se volverá a olvidar del tema, pero bueno, además siempre hay su grado de polémica, que si un año no han invitado a Putin, pero Rusia lo liberó, que si este año, que si Polonia decía que iba a detener a Netanyahu y al final dicen que no sé muy bien lo que va a pasar, al final supongo que se presentará allí. Todos los años pasa algo, por esto no sé si os habéis quedado pillados. No, no. No, Joder, Bueno, vale, otra sí, vez, es sí. que mi cámara se va, Sí, yo tu tengo este cámara, problema. tu cámara siempre se va. se han quedado Entonces, bueno, pillados todos menos yo. como siempre hay algo de polémica, pues bueno, se comentará, ¿no? Así que bueno, os voy a contar un poco cómo fue la liberación en sí, por contar así algo un poco histórico y luego ya pues hablamos un poco de lo que queréis. La verdad no he venido con algo demasiado concreto. Una cosa que llama la atención a la gente es que cuando los liberadores llegaron, que bueno, creo que bastante obvio era el ejército soviético, básicamente. Primero llegaron a la zona de Cracovia y ya tenían algunas noticias de que había por ahí un campo que ellos querían liberar y tal, que estaba un poco más adelante y llegaron el día 27, ¿no? Y cuando llegaron resulta que se encontraron un sitio prácticamente vacío en comparación a lo que era ese sitio tan inmenso, ¿no? Y es bastante llamativo porque la gente siempre dice, joder, qué pocos presos y qué vacío se ve aquello, ¿no? Y es porque los nazis unos días antes, creo que fue por el día 20 o así, evacuaron todo porque sabían que los soviéticos estaban a las puertas y básicamente se llevaron a todos los que pudieron en las marchas de la muerte, básicamente les cogieron, les obligaron a caminar kilómetros y kilómetros y se los llevaron hacia la zona de Alemania. Así que bueno, dentro del campo, cuando llegaron los soviéticos, lo que se encontraron fueron a niños enfermos,
ancianos y gente, bueno, que no era apta para poder hacer esas caminatas, ¿no? Luego, como anécdota también, resulta que cuentan que hay un soviético que se murió hace unos años que, debe ser que las puertas no eran para él, cogió un tanque y se llevó por delante la valla de Auschwitz. Siempre es bueno llevarse la valla de un campo de concentración puesta con un tanque, supongo. Así que bueno, mi héroe desde entonces es ese soviético. Una pregunta. Entonces, bueno, ya sabemos que evidentemente los medios, ¿cómo diríamos? Los medios vía satélite y los servicios de inteligencia no están al nivel que puede estar todo hoy, ¿no? En el que a lo mejor con una foto vía satélite puedes localizar exactamente, casi con una resolución máxima, algo que esté pasando en una zona en la que no puedas acceder físicamente, pero bueno, lo puedes ver vía satélite, o tienes drones, o tienes, yo qué sé, formas de... no había conocimiento por parte de los servicios de inteligencia americanos ni rusos de la existencia de ese campo de concentración en concreto. Sí que lo había, y de hecho hay unas fotografías que se tomaron en el 44, creo que era, donde se ve el campo desde arriba. Eso lo hicieron aviones de reconocimiento, hicieron pasadas ahí por encima y lo fotografiaron. Y había hasta planes para intentar bombardearlo, pero nunca se llegó a hacer. Y os preguntaréis, ¿para qué coño querría alguien bombardear un campo de concentración si está lleno de prisioneros? Bueno, no quería bombardear el campo en sí, quería bombardear las instalaciones de exterminio. Porque efectivamente había gente que había huido de allí y había dado nota de lo que estaba pasando. Entonces habían contado dónde estaban esas instalaciones, más o menos con lo que se sabía, porque los prisioneros sí que sabían lo que estaba ocurriendo allí. Al final eso se movía, la información que se acababa moviendo, ¿no? Entonces, un prisionero podía decir, sí, mira, esto de aquí que habéis fotografiado, estas son las cámaras de gas. Creo que al final no se llegó a hacer, básicamente porque se consideró que los aviones de la época pues no tenían la precisión para dar al objetivo en concreto. Esto no era un misil, era un avión que hacía una pasada, dejaba caer la bomba y si habías tenido buena puntería, pues atinabas donde tenías que atinar. Una fábrica es una cosa así muy grande, tal, pero los crematorios eran un edificio bastante pequeñito en comparación. Entonces, efectivamente, como dice Mirko, el republicano se tenía constancia. Lo que había discusión era sobre las cifras. Porque es verdad, y hay veces que esto lo utilizan los negacionistas y es muy llamativo, que claro, cada prisionero allí hacía sus estimaciones. O sea, tú sales, obviamente los prisioneros no tenían los datos oficiales de cuánto estaban muriendo al mes ni nada en absoluto. Ellos más o menos decían, bueno, llegan estos convoys, hay tantos crematorios, hay tantos tal, y más o menos ellos hacían unas cuentas en la cabeza que a veces no correspondían, porque a veces ellos se tiraban a la alta, podían tirar a la baja pensando una cosa u otra, ¿no? Y había testimonios que decían que en Auschwitz habían muerto 4 millones. Que obviamente no. En Auschwitz murieron alrededor de 1,1 millones, que ya son una bestiada, pero claro. Tal. Luego otros decían que menos, ¿no? No se sabían las cifras, porque era muy complicado de calcular. Vamos a ver, una persona puede decir, vale, voy en tantos convoyes y tal, pero tú no puedes saber, o sea, esa gente no sabía cuánto tardaban en cremar a unas personas, cuántos entraban en cada horno, cuántos tal, era muy complicado. Entonces, cada uno hacía las estimaciones que podía, ¿no? Pero sí que se sabía que estaba ocurriendo allí algo y se plantearon la idea de llegar a bombardear el campo. Al final no se hizo efectivamente por eso, porque no hay puntería desde un avión para dejar caer una bomba y que la bomba da justo en los crematorios, un edificio bastante pequeñito y bastante así como finito, como forma de T, que atínale tú ahí, ¿no? Entonces al final no se llegó a hacer, pero sí se tenía constancia. Lo que no sabía eran las cifras, no sabía lo que era si eran más, si eran menos, si eran tal, pero se sabía que obviamente, o sea, a partir de cierto año donde empieza a haber fugas, donde hay un montón de testimonios que al final eso se mueve. Vamos a ver, o sea, si tú has estado en Auschwitz y te trasladan a Buchenwald, tú le cuentas esa información a los que están en Buchenwald, da igual que Buchenwald no fuera de exterminio, por ejemplo, ¿no? Lo he dicho así un poco por decir, pero esa información se movía y al final había siempre alguien que se acababa enterando, ¿no? Entonces, al principio, lo que podían parecer flipadas, ¿no? De tal, llega un momento donde si todo el mundo te está contando lo mismo, del mismo sitio y de los mismos sitios, pues al final se acaba moviendo, ¿no? Y más en campos que no eran solo de exterminio, porque claro, a ti te mandaban a Sobibor y tú no salías de Sobibor. O sea, Sobibor era un campo de exterminio puramente. El hecho de que Auschwitz fuera un campo de concentración también y que tuviera la posibilidad de que te quedaras o no, la mayoría se quedaban y morían, pero había algunos que no, que salían fuera, hacía que esa información se fuera moviendo, ¿no? Y había gente que había pasado por 3 o 4 campos y el último que llegaba era Auschwitz y viceversa. Entonces al final eso se movía y claro que se tenía constancia. Había gente que era lo típico de no me lo quiero creer.
Pero claro, porque siempre te pones en tal y dices, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y claro, cuando llegaron y vieron que efectivamente tenían las cámaras de gas, los crematorios, etcétera, fliparon. ¿No? Luego otra cosa que hicieron los nazis, que claro, muy listos por su parte, pero ¿cómo vas a luchar contra miles de testimonios? Fue intentar volarlo todo. Antes de irse, volaron parte de los, o sea, bueno, volaron todos los crematorios. En esencia, había uno que ya estaba siendo desmantelado, los otros los volaron directamente. Había uno que habían volado los propios prisioneros durante una revuelta, como una rebelión, y que nunca se llegó a recuperar. Y básicamente por eso, cuando van la gente a Auschwitz, solo queda el crematorio y la cámara de gas número 1 que está en Auschwitz 1. Todo lo de Auschwitz 2 está derruido, todo, ¿sabéis? Lo ves todo que se ha caído porque lo petaron, básicamente, y solo quedan las ruinas y sale así como un espacio que no dejan acercarse a los turistas. Entonces lo volaron todo. Claro, obviamente eso no vale de nada cuando tienes a miles y miles y miles y miles de personas que han pasado por allí que te cuentan lo que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, ellos lo intentaron. Y luego en otros campos pues sí que quedaban las instalaciones, pero bueno. Así que bueno, en general, claro que se sabía. Esto es una cuestión de tal, ¿no? Siempre. Y luego, es lo que digo, o sea, Treblinka era un campo que estaba ahí como muy apartado, tal. Auschwitz no dejaba de ser un sitio que estaba relativamente apartado, pero estaba en lo de una ciudad. O sea, estaba en la ciudad de Oswiecim y había un campo que estaba en el centro y luego había otro que estaba apartado. A poco que pasaras al lado porque tuvieras que hacer una ruta, es que veías lo que estaba ocurriendo. Quiero decir, que estar muy ciego para no verlo, ¿no? Entonces, claro que se movía esa información y los vecinos de la zona, claro que lo sabían. Y los que vivían al lado de campos como Sachsenhausen sabían perfectamente a grandes rasgos lo que estaba ocurriendo. Lo que no podían a lo mejor saber eran las cifras tan altas y tan tal, pero claro que lo saben, eso es complicado, ¿no? Oye, una pregunta, o sea, para que me puedas intentar alumbrar sobre lo que pasaba por dentro de la mente de los que llevaron a cabo el exterminio, ¿no? O sea, tú que habrás leído tanto y habrás leído incluso las razones que daban los generales nazis que llevan a cabo eso. Yo vi un documental en el que eran los juicios de Nuremberg, ¿puede ser? Puede ser, seguramente eran los Los juicios tuvo, de Nuremberg. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, serían. Hubo más juicios, pero sí, en, menos. en los que se juzgaba a los que llevaron a Sí, cabo sí. estas matanzas masivas. Pues uno de los ideadores de las cámaras de gas dijo, o sea, tú fíjate, o sea, no estoy diciendo que sea una razón lógica, solamente estoy diciendo lo que él dijo, ¿vale? Sí, 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 no, Que él adelante, adelante. diseñó ese sistema por humanidad, Sí. porque era la forma de conseguir que muchos que iban a morir igualmente por desnutrición, por enfermedades, por cansancio físico, por otras razones, pues tuvieran una muerte rápida y sin dolor. O sea, él casi que quería, no solo decir que no era un carnicero o que no era un psicópata, sino que encima era alguien con buen corazón que lo que intentó es evitar sufrimiento a tantísima gente que estaba en un ambiente de guerra y que iban a morir igualmente. O sea, me pareció espeluznante. Igualmente sí, así a ver, le condenaron y suena, creo que le a ahorcaron. ver, suena a dos cosas. Primero, cuando se lleva a cabo la operación Reinhardt y deciden que tienen que exterminar a millones y millones de personas, se plantean llevar a cabo un exterminio, digamos, de forma más metódica. Ahora me meto ahí. Pero lo que este tío cuenta suena a autojustificación que tira para atrás. A este tío le debieron encargar que hiciera unas cámaras de gas básicamente para matar a cuanto más mejor y cuanto antes. Y este tío pues se justificaría de esa manera. Porque eso no, o sea, en otros campos también moría un montón de gente y sencillamente se les mataba, se les pegaba un tiro o se acababan muriendo. Es una justificación que tira para atrás. Pero sí que había un punto donde lo de las cámaras de gas era una cuestión de humanidad, pero para ellos. Esto no sé si lo habréis escuchado alguna vez. Las cámaras de gas y todo lo de los campos de exterminio era el método más sencillo para los nazis. O sea, pensad en una cosa. Antes de esto, hice un hilo hace una semana sobre esto. Antes de los campos de exterminio, había campos de concentración y tal, las primeras matanzas masivas, principalmente de judíos cuando la operación final y tal, empiezan fuera de los campos, empiezan un ejército que va del ¿no? principal, que se llama los Einsatzgruppen, que son los escuadrones de la muerte, que va el ejército regular por delante y van estos detrás. Y cuando pasan por los pueblos, lo que hacen es que juntan a todos los judíos, gitanos, etcétera, etcétera, normalmente eran los judíos los que más, los juntaban en plazas y tal, se los llevaban a una zona apartada y les obligaban a cavar una fosa y luego les fusilaban. Problema para ellos, que la mayoría de los que acompañan los Einsatzgruppen
bueno, para empezar, son soldados, ¿vale? Que son personas. Por mucho que tú estés a favor de una idea, es muy complicado llevarla a cabo cuando se trata de matar a familias enteras. O sea, tú puedes ser muy nazi o muy anti lo que sea, y que te den una pistola y te digan, venga, dispara a ese que es todo lo que tú odias. Y probablemente no dispares, por mucho que odies a esa persona, a esa ideología, a ese lo que sea. Y te pueden poner casos de cosas muy bestias. ¿Qué te voy a poner? Imagínate que te dicen, ese tío de delante es un violador, un pederasta y yo no sé qué. Probablemente hasta te cueste apretar el gatillo porque no dejas de ser una persona, ¿no? Y tienes conciencia de tal. Pues los nazis, que no dejaban de ser personas, la gente que estaba en los Einsatzgruppen salían con secuelas psicológicas y no querían hacer esas matanzas porque obviamente de masacrar a las familias enteras te deja la cabeza al revés. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues vamos a intentar hacer una cosa más humana para nosotros, para intentar hacerlo lo más limpio posible para nosotros y más metódico, porque era todo como muy loco, era muy de, venga, los llevamos aquí, les hacemos que una fase de cualquier manera, les pego un tiro, etcétera, etcétera, ¿no? Hace poco he leído, es una entrevista a raíz de un libro que me he comprado hace poco, que se llama La mecánica del exterminio, donde básicamente el autor cuenta que uno de los Einsatzgruppen estaban poniendo a los víctimas de rodillas frente a la fosa para pegarles un tiro y un niño se giró así y le dijo, estoy así bien colocado. Y que les impactó muchísimo porque, claro, la inocencia de un niño, ¿no? Entonces, imaginaos lo que tenía que ser para chavales de 18 o 20 años, que era con lo que componían los Einsatzgruppen, ¿vale? O sea, por mucho que odiaran a los judíos y que tal, no es lo mismo que tener que matarles tu persona. Entonces, básicamente, crean los campos para ser más metódicos y más limpios ellos. Porque en Auschwitz, por ejemplo, todo lo hacía el Sonderkommando y solamente un par de soldados. En Auschwitz ellos llegaban, subían unas estas de como unas losas de hormigón que cubrían las entradas que había arriba de las cámaras de gas, tiraban el ciclón B por una especie de rejilla metálica y lo volvían a tapar. Y no tenían que hacer nada más, no tenían que tocar a los prisioneros, no tenían que fusilar, no tenían que hacer nada. Y los cadáveres entraban a recogerlos los Sonderkommando, los subían en un montacargas y se encargaban todos los prisioneros. Es decir, los nazis no tenían que hacer nada, solamente vigilar. Entonces, si lo pensáis, es la forma más eficiente y más lógica, desde su punto de vista, obviamente, ¿qué tal? Que es más fácil, si no lo ves, si no tal, obviamente lo veían, pero no tenían que hacerlo ellos. Al final, tal. Y luego una cuestión de eficiencia. Meto a 2.000 personas, echo unas cuantas latas de ciclón B y cuando han pasado 30 minutos o 20 minutos, están todos muertos, ¿no? Entonces, al final, eso que me has contado tira a lavado de conciencia propio, que tira para atrás, porque esas personas, o sea, quiero decir, no tiene que ver, no, es que iban a morir igualmente, no, vamos a ver, o sea, los campos de exterminio se dedican a lo que son, punto final, no hay más historia. Pero tal. Y luego hay otros que básicamente que bueno, ellos dicen, esto era mi labor y esto es lo que yo hice. Y para ellos era lo más, pues bueno, mi trabajo, ¿sabes? En plan, yo siempre me he planteado qué pensarían los que estaban diseñando campos de exterminio, literal. En plan ¿y tú qué te dedicas a hacer? Pues mira, he diseñado un campo para matar a gente en masa. Muy lógico Sí, y bueno, muy normal en esta vida, ¿sabes? a veces Y comparable a lo que se crematorios suele los diseñó decir. alguien, ¿sabes? O sea, el crematorio, los edificios de exterminio de Auschwitz, esto que era tan metódico de que entran por aquí, les paso aquí, luego tengo un montacargas para subir los cuerpos, arriba viven tal. Eso lo diseñó alguien. O sea, hay que decir, Eso es como lo que se suele decir de cuando Einstein inventó la teoría de la relatividad y todas las reacciones en cadena de los átomos y las moléculas y demás, que nunca hubiese pensado que ese principio se usase para las bombas atómicas, que tanto dolor y muerte causaron también. Perdona, en fin, eso... continúa. No, era simplemente respondiendo un poco. Si quieres hacerme alguna otra pregunta para cerrar, Sí, en plan de... no, yo simplemente me recuerda mucho todo esto que estás contando a un capítulo que seguramente los que estéis aquí lo habréis visto, no sé si nuestros atubolers y nuestras atubolers, de Black Mirror, de la temporada 3, el episodio 5, que se llama Men's, el de las cucarachas. Sí. Exactamente, ese, ¿no? Básicamente. Que es en plan de tienes que intentar... que tus soldados no vean a humanos. Cuando bueno, explico para la gente que no lo haya visto. Básicamente les ponen un implante que hace que ellos vean a los enemigos como unos bichos, como una especie de monstruos. ¿Vale? Sí, o sea, es, para no ver personas. Ellos ven una especie de bichos que no hablan. Y entonces, cuando se quita ese implante, de repente ve que son familias que están gritando, ¿no? el final es brutal. Se habla.
se habla de eso, porque el tío se vuelve loco. O sea, al tío le dicen, sí, está en una habitación y dice que quiere que tal, y dice si no vuelves a la tarea o no sé qué historias, lo vi hace mucho tiempo este capítulo, todo sea por delante, lo vi cuando tenía 17 años. Pero si no vuelves a hacerlo, voy a ponerte estos recuerdos en bucle para torturarte psicológicamente, ¿no? Es muy hardcore el final. Dice, puede pasar dos cosas, le dice el tipo, el malo, ¿no? Dice que te lo reprograme y que vuelvas a tu trabajo y vuelvas a ver cucarachas y te pongas a matar cucarachas, o que no te lo reprograme y aunque no te ponga los recuerdos en bucle, se te van a quedar ahí. Tú vas a tener esos recuerdos en bucle de que has estado matando a humanos, a familias, y te va a torturar toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, al final no es lo mismo, si yo lo puse en tal, no es lo mismo estar a favor de una idea que hacer algo tú mismo, por mucho que ellos dijeran al final, o sea, a ver, parte de todo esto de los nazis, a veces no lo entendemos porque tendemos a pensar que los nazis de alguna forma no son personas, y no, eran personas con su psicología y que vivían exactamente las mismas mierdas que vivimos nosotros, ¿vale? Y entender qué les pasaba por la cabeza es bastante crucial para entender por qué lo hacían como lo hacían y tal. Es una forma muy mecánica, muy sencilla para ellos y muy limpia para ellos. Si lo pensáis, tiene todo el sentido del mundo. Y luego otras cosas, por ejemplo, el hecho de que a mí me preguntaron una vez fue la exposición de Usera, que había una foto donde estaban así desnudos, estaban así formando, así como muy acojonadillos los prisioneros, y entonces me dijeron, joder, ¿por qué les dejaban así y tal? Digo, desde el punto de vista de un nazi tiene todo el sentido del mundo. Yo soy superior. Me puse yo como si fuera como interpretándolo, ¿no? Dije, yo soy una persona superior, entonces para poder someterte tengo que demostrarte lo que tú eres. Y como tú eres una mierda, porque eres judío o eres lo que sea, en este caso eran prisioneros soviéticos, como eres un inferior, yo tengo derecho a tenerte ahí durante 20 horas desnudo, formando delante de mí y haciendo las cosas que yo te diga que haga, porque si no las haces te pego un tiro, ¿no? Y es toda una mecánica para no verte como una persona. O sea, tú eres una persona inferior, tú no vales lo mismo que yo, y por ende yo tengo derecho a hacerte a ti lo que yo quiera. Eso no ha cambiado. Ese tipo de cosas. Esa estrategia bélica no ha cambiado nada. Por ejemplo, con los sionistas y los palestinos, pues les hacen exactamente lo mismo, ¿no? Cuando les dejan sin provisiones, sin luz, ¿no? Sin agua, pues intentan transmitir lo mismo, ¿no? Que no tienen derechos como los seres humanos, ¿no? Al final siempre se ha llevado lo mismo. O sea, no sé si lo sabéis, en la Primera Guerra Mundial había soldados que les decían, tú dispara. Y el soldado no quería disparar porque resulta que, vaya, la guerra es una mierda y no quiere disparar a otra persona a la que no odia, a otro chaval de 16 o 17 años que tenían entonces, ¿no? Y entonces cogía el oficial, le ponía la pistola en la cabeza al soldado y le decía, dispara. Y entonces ya el soldado disparaba. Creo que disparaban menos de un 20%. En plan de, o disparaban al aire, una cosa así, en plan de, solo un 20% intentaba disparar a matar al objetivo. Y entonces, claro, durante la Segunda Guerra Mundial hay una cantidad de soldados, tanto rusos, los rusos iban hasta arriba de vodka, no sé si lo sabéis, y los alemanes de anfetaminas y de lo que tenían, que se drogaban básicamente, porque era más sencillo. Y en Vietnam, que subió aún más la tasa de disparos, iban también postísimos. Y de eso va, eso te lo cuenta, eso te lo dicen en ese episodio, me suena, de las cucarachas, tío, se lo suelta el tío en el discurso. Sí. En Vietnam creo que llegaron al 60 o al 70% porque iban puestísimos. Porque claro, necesitas ir puestísimo para poder hacer eso, porque si no vas puestísimo no eres capaz. Y si no, imaginároslo. Solo con imaginároslo parece que ya cuesta. No. El que os pongan un rifle y os digan dispara ese. Pero si no me ha hecho nada, no, es que tienes que dispararle. Es que es enemigo, es que tú eres soldado y tienes que disparar. Pues nada, por hoy me retiro. Espero que os haya servido. Muy bien, Luda. Sí, sobre todo queda como la conmemoración de esa liberación. Muchísimas... No ha pasado desapercibida tu sección. Muchísimas gracias, Luda. Estamos ya en Tándem Perfecto. Gracias, Luda. Te vemos en otra semana. Muchas gracias.